Se rompe la tregua en Irán, Estados Unidos vuelve a bombardear el país y el estrecho de Hormuz vuelve a cerrarse. ¿Qué está pasando y por qué resulta tan complicado llegar a un acuerdo de paz? Veámoslo. La guerra en Irán vuelve a encenderse. Después de que Donald Trump anunciara que daba por finalizada la tregua y de haber golpeado más de 300 objetivos iraníes durante los últimos días, la Guardia Revolucionaria del país ha declarado el cierre del estrecho de Hormuz, bombardeando de hecho un portacontenedores que intentaba cruzarlo, y a su vez, acto seguido, Irán también ha bombardeado a 5 países de la zona, entre ellos Qatar y Omán. Como consecuencia de todo ello, el precio del petróleo está volviendo a dispararse, porque no parece que estemos ante una nueva trifulca menor en medio de las negociaciones, sino ante un reinicio de esta guerra tal como la habíamos dejado en marzo. Y visto lo visto, es lógico plantearse por qué está costando tanto llegar a un acuerdo de paz. Sobre todo cuando hace escasas semanas Donald Trump ya daba por cerrado ese acuerdo y por tanto anunciaba una paz inminente en la región, de tal manera que el estrecho de Hormuz volviera a estar abierto con normalidad, de hecho se reabrió, por eso ahora se ha vuelto a cerrar, y los propios mercados, tal como se reflejó en la brutal caída del precio del petróleo, habían confiado en que sí, en que ya se había llegado a un acuerdo definitivo. ¿Por qué si las posturas estaban tan cerca se han vuelto a alejar tantísimo? Pues hay 5 grandes escollos que son los que están bloqueando un acuerdo final y sostenido. La primera y más importante discrepancia es tan elemental que asombra que el memorándum del 17 de junio, a partir del cual se quería construir la paz definitiva, la dejara sin resolver. ¿Quién manda en el estrecho de Hormuz mientras se negocia el tratado de paz definitivo? El memorándum simplemente decía que los barcos pueden transitar sin pagar peaje durante una prórroga de 60 días del alto el fuego, pero no concretaba por dónde debían transitar ni bajo la supervisión de quién. Y esa ambigüedad, que probablemente fue el precio de que ambas partes pudieran firmar, cada uno vendiendo a su público interno que había ganado, es exactamente lo que está dinamitando ahora mismo el pacto. Fijaos en las dos interpretaciones enfrentadas. Irán sostiene que el tránsito debe producirse por la ruta pegada a su costa, donde la Guardia Revolucionaria puede monitorizar cada buque, interpelarlo por radio y ordenarle cambiar de rumbo, es decir, una ruta que consagra la soberanía de facto de Teherán sobre esta vía marítima. Y no solo eso, Irán ya ha anunciado que en el futuro cobrará tarifas de servicio por el paso, lo que convertiría el estrecho en una fuente de ingresos y de poder permanente, algo que no sucedía antes de la guerra. Estados Unidos, en cambio, ha promovido una ruta alternativa junto a la costa de Omán, cuyas aguas territoriales también atraviesan el estrecho, y por la que los mercantes atraviesan el estrecho desde mediados de mayo con cobertura aérea estadounidense. No estamos ante una disputa técnica sobre corredores de navegación, es la disputa de fondo disfrazada de disputa técnica. La ruta iraní preserva la única palanca negociadora que le queda a Teherán, la ruta omaní la destruye. Porque no lo olvidemos, tras más de 4 meses de guerra, Irán ha perdido su defensa antiaérea, buena parte de su programa nuclear, sus capacidades navales convencionales e incluso a su líder supremo. Por tanto, lo único que conserva es la capacidad de perturbar el paso de una quinta parte del petróleo y del gas mundial. Pedirle a Irán que acepte la ruta omaní es pedirle que entregue esa arma antes de haber cobrado nada a cambio de la guerra. Y de ahí que desde la firma del memorándum Irán haya atacado a numerosos buques que transitaban junto a la costa omaní, no para romper el acuerdo, sino para forzar su interpretación del mismo. Y si llegados a este punto, y visto lo visto, un inversor se plantea que tiene interés en tomar posiciones largas o posiciones cortas sobre el precio del petróleo, esta es una operación que se puede hacer a través de ETFs como el Wisdom Tree Crude Oil para posiciones largas, es decir, el ETF se revaloriza si sube el precio del petróleo, o el Wisdom Tree Crude Oil Daily Short para posiciones cortas, es decir, el ETF se revaloriza si el petróleo cae. Si uno cree que esta ofensiva en Irán recalentará sostenidamente el precio del petróleo,
tiene sentido tomar posiciones largas. Si uno cree que esto es simplemente el anticipo de un acuerdo que volverá a desplomar el precio del petróleo, pues entonces tiene sentido que tome posiciones cortas. Y para adquirir cualquiera de estos dos ETFs podemos utilizar plataformas como Freedom24. El broker de Freedom24 proporciona acceso a una amplísima variedad de activos financieros, entre ellos estos dos ETFs. Solo tendríamos que seleccionar su nombre en el buscador de activos financieros y una vez encontrados, escoger el que queramos, por ejemplo el WisdomTree Crude Oil. Y una vez dentro del perfil de este activo financiero, de este ETF, tan solo tendríamos que escoger la opción Invertir dentro de Freedom24 y especificar la cantidad de nuestros ahorros que queremos inmovilizar en este ETF que adopta posiciones largas, repito, en el precio del petróleo. Si os queréis abrir gratuitamente una cuenta en Freedom24 y comenzar a operar en estos o en muchísimos otros activos financieros, podréis encontrar el enlace para hacerlo en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. El estrecho de Hormuz constituye el primer escollo para llegar a un acuerdo de paz sostenido entre Estados Unidos e Irán, pero no es el único. El segundo escollo es el orden de las concesiones. ¿Qué se entrega primero y qué se entrega después? Washington exige que el estrecho se abra plena e irreversiblemente desde ya, y que las contrapartidas económicas de calado, el alivio sancionador amplio o la normalización de las relaciones comerciales lleguen más adelante, con el acuerdo definitivo. Pero Teherán exige exactamente lo contrario, que el alivio económico sustancial se materialice antes de renunciar a su control sobre el estrecho, porque sabe que, una vez cedida esa palanca, Estados Unidos ya no tendrá motivo alguno para hacer concesiones a un régimen al que acaba de derrotar militarmente. El memorándum intentó sortear este escollo con una cesión parcial: tránsito sin peajes a cambio de levantar el bloqueo naval sobre los puertos iraníes y una exención a favor de Irán que le permita volver a vender su petróleo en dólares, la primera lograda en muchos años. Pues bien, ¿qué ha sucedido esta semana? Que el Tesoro estadounidense ha revocado esa exención en represalia por los ataques a los buques, con lo cual entramos en un círculo vicioso. A Irán se le sigue exigiendo que renuncie a su palanca negociadora, pero el premio que se le ofrecía a cambio acaba de serle confiscado, y encima Washington ha añadido una condición nueva para que las negociaciones avancen. Altos funcionarios de la administración Trump han declarado que esperan que Teherán anuncie públicamente que dejará de disparar contra los barcos del estrecho. Es decir, no basta con que Irán deje de atacar, tiene que proclamar ante todo el mundo, incluida su propia población, que renuncia a su arma de disrupción masiva sin haber recibido prácticamente nada a cambio. Tercer gran escollo de la negociación: el desminado y la verificación de los acuerdos. El memorándum obligaba a Irán a desminar el estrecho en un plazo de 30 días, con la previsión de que el tráfico marítimo regresara gradualmente a niveles normales de preguerra. Pero ahí surgen dos problemas. El primero, operativo. Según algunas informaciones, Irán habría perdido el rastro de gran parte de las minas que sembró durante la guerra, con lo cual ni siquiera, poniendo buena voluntad, podría desminar completamente el estrecho. Pero el segundo problema, mucho más grave, es el de la verificación. ¿Quién certifica que el desminado se ha completado? Cuando destructores estadounidenses entraron en el estrecho para realizar labores de limpieza de minas, Teherán denunció esa entrada como una violación del alto el fuego y amenazó con atacar cualquier buque militar estadounidense que se aproximara. Es decir, Irán no puede o no quiere desminar del todo y no acepta que lo haga Estados Unidos, porque una operación estadounidense de desminado es, a ojos iraníes, la antesala de una presencia naval americana mucho más amplia en el estrecho. Por tanto, Irán ni come ni deja comer en este punto, lo que dificulta lógicamente cualquier acuerdo. Cuarto escollo, el alcance del acuerdo final. Es decir, qué materias han de incluirse en ese acuerdo final y quiénes deben sentarse en la mesa para firmarlo. Y es que las dos partes conciben el acuerdo final de naturaleza radicalmente distinta. Estados Unidos aspira a un acuerdo muy estrecho, casi quirúrgico, que instaure la libertad de navegación garantizada en Hormuz y el desmantelamiento, o al menos limitación verificable, del programa nuclear iraní, que, recordémoslo, fue el asunto que supuestamente originó esta guerra. Todo lo demás para Estados Unidos es accesorio. En cambio, Irán aspira a un acuerdo omnicomprensivo. No le basta con que le levanten tal o cual sanción, sino que exige el desmantelamiento de toda la arquitectura sancionadora que asfixia su economía, así como garantías de seguridad para la supervivencia del régimen, incluyendo el reconocimiento de su estatus como potencia regional.
Es decir, Estados Unidos quiere negociar poco y cerrar rápido, mientras que Teherán quiere negociarlo todo, precisamente porque sabe que una vez firmado un acuerdo parcial, nadie volverá a sentarse en la mesa para discutir todos los otros asuntos. Con unos perímetros del acuerdo final tan dispares, cada parte considera que la otra está intentando colar por la puerta de atrás asuntos que no tocan en ese momento. Para Estados Unidos, Irán contamina la negociación del estrecho con exigencias maximalistas. Para Irán, Estados Unidos pretende cobrarse el estrecho y el programa nuclear pagando con calderilla. Y a esto se añade la cuestión de a quién vincula este acuerdo. Porque claro, el acuerdo en principio es bilateral, entre Estados Unidos e Irán, pero sus implicaciones abarcan a toda la región. Recordad si no lo que pasó 3 días después de firmarse el memorándum. Israel continuó con sus ataques en el sur del Líbano contra Hezbollah, e Irán respondió declarando el cierre del estrecho, alegando que las acciones israelíes violaban el acuerdo. Pero claro, Israel no había firmado ese acuerdo. Por tanto, un actor que no lo ha firmado tiene capacidad para dinamitarlo. Cuando el perímetro del pacto, incluyendo los actores a los que vincula, no coinciden entre las partes, pues entonces es bastante obvio que las negociaciones pueden descarrilar en cualquier momento. Y quinto y último escollo, las restricciones políticas internas. Esta quinta discrepancia es el motivo último que impide resolver los otros 4 problemas. Ninguno de los dos gobiernos, ni el de Irán ni el de Estados Unidos, puede permitirse ante su propia audiencia doméstica las concesiones que el acuerdo exigiría. Trump afronta las elecciones de medio término en noviembre, con una crisis energética a cuestas, y eso le obliga a exigir la reapertura inmediata del estrecho, pero al mismo tiempo los halcones republicanos, que nunca estuvieron de acuerdo con el memorándum, le acusan de apaciguamiento cada vez que tolera un ataque iraní, empujándole a represalias que dinamitan la propia negociación. De ahí el desdoblamiento, casi esquizofrénico, del presidente de los Estados Unidos. El viernes proclamaba, en términos inequívocos, que el alto el fuego está muerto, y en la misma comparecencia aceptaba que las conversaciones con Irán continuaran. Bombardeo por la mañana, negocio por la tarde. Y enfrente, un régimen iraní que ha sido decapitado tras el asesinato de Jamenei en plena transición interna, donde ningún dirigente puede firmar la entrega del estrecho sin quedar retratado como un traidor. Por eso la exigencia estadounidense de una declaración pública renunciando a los ataques es, para Teherán, algo infumable. No se le pide una concesión discreta, sino una humillación televisada. Para Irán, renunciar al control del estrecho no es solo perder una baza negociadora, es admitir la derrota ante su propia población y, por tanto, un riesgo para la propia supervivencia del régimen, o al menos de las oligarquías internas que ahora mismo están controlando ese régimen. En suma, estos son los principales escollos que impiden un acuerdo de paz sostenido entre Estados Unidos e Irán, y fijaos que todos ellos se refuerzan entre sí. La falta de verificación agrava la desconfianza sobre la desconfianza sobre la secuencia endurece la pelea por el control de las rutas marítimas, la pelea por el control de las rutas marítimas provoca ataques que activan las presiones internas, y las presiones internas destruyen las contrapartidas que podrían desbloquear la verificación. Por eso es tan difícil cortar el núcleo gordiano que desbloquee de verdad estas negociaciones. Y por eso lo que vamos viendo es una secuencia entre declaraciones de paz y ruptura de esas declaraciones de paz. Ninguna de las dos partes quiere instalarse en el conflicto permanente, pero ninguna de ellas es capaz de lograr una paz duradera.